Yo crecí en el Evangelio, fui bautizada de 8 años y siempre me encantaba el Evangelio. Siempre sabía que era bueno, algo bueno para mí, pero nunca realmente lo apliqué en mi vida hasta que antes de servir mi misión empecé a leer las Escrituras y con verdadera intención. Y mi familia también empezaron a convertirse más a la iglesia porque antes éramos un poco menos activos. Íbamos a la iglesia, pero como dije antes, no aplicábamos el Evangelio en nuestra vida. Pero al final de mis años de la escuela fue cuando realmente mi familia empezó a aplicar el Evangelio en sus vidas. Y era un gran cambio en la vida de mi familia. Vi un gran cambio en mis papás y en mis hermanos y en mí misma. Vi que el Evangelio realmente bendice a las familias y que podemos llegar a ser familias eternas. Yo sé que mi Padre Celestial me ama a mí, que Él me conoce mi nombre, conoce quién soy, conoce mi potencial. Sé que Él nos ha dado este mundo para estar aquí y poder vivir con paz. Sé que la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días es la Iglesia verdadera, que Él ha sido restaurado por un profeta llamado por nuestro Padre Celestial. Y Él ha sido llamado porque Él nos ama. Sé que tenemos la autoridad necesaria para poder regresar con nuestras familias. Y por medio de esta autoridad podemos llegar a ser limpios todos los días. Yo sé que Jesucristo fue mandado aquí en la tierra para ayudarnos con eso, para enseñarnos, para ser ese ejemplo bueno y enseñarnos cómo vivir la vida. Estoy agradecida por este Evangelio en mi vida y por el cambio que he visto en mí al aplicarlo más y más. Entonces, yo soy de una comunidad muy religiosa, de mi religión, de como de los santos de los últimos días. Y todos mis amigos eran miembros fieles de esa iglesia. Y yo también siempre iba a la iglesia y hacía todas las cosas necesarias para como, ser religioso y todo. Pero muchas veces como no sabía por qué estaba haciendo todas las cosas que estaba haciendo. Mis amigos todos tenían testimonios, sabían por qué hacían las cosas que estaban haciendo. Pero yo no tanto. Yo estaba haciendo las cosas porque veía a mis amigos hacerlas y quería hacer lo que estaban haciendo ellos. Así que seguía haciendo esas cosas y sabía que eran buenas cosas, así que no me quejaba, no me aburría, me gustaban las cosas, pero no verdaderamente sabía que eran verdaderas. Así que no sabía esas cosas hasta que tenía como 19, 20 años. Nosotros en nuestra iglesia tenemos una oportunidad de servir misiones. Como vamos a otros lugares, aparte de nuestras familias, no vivimos con ellos más como por 2 años. Y durante esos 2 años predicamos el Evangelio o el mensaje de Jesucristo. Y yo tenía la oportunidad de ir a la Argentina. Y ahí tenía la oportunidad de servir a la gente, enseñarles y siempre estar hablando de Cristo. Y durante esos momentos, poquito a poquito, aprendía que esas cosas eran verdaderas, que eran cosas divinas que venían de Dios, no solo cosas más o menos buenas que venían de hombres. Sabía que Jesucristo era mi Redentor, que Él sufrió para mí y para todos nosotros, todos mis hermanos aquí en la tierra. Y esas cosas eran buenísimas para aprender porque dio un propósito a mi vida. Y por esa razón
me quedé en ese lugar en Argentina, en Buenos Aires, por los 2 años enteros y seguía enseñando y ayudando a la gente. Y ahora, como no necesariamente tuve un momento en que de la nada aprendí todo y sabía que todo era verdadero. Era poco a poco que gané esas experiencias y sabía y aprendía que esas cosas eran de Dios y que venían de Dios. Y sé que esta iglesia es verdadera y sé que Jesucristo habla a sus hijos por medio de un profeta hoy en día y sus apóstoles. Y sé esas cosas porque el Señor me lo dijo. Por medio de la oración pude comunicarme con Él y sé que todos nosotros podemos hablarnos con Él. Bueno, para mí, el Evangelio de Jesucristo es todo. Desde cuando yo era niño, aprendí mis padres que me enseñaron cómo vivir el Evangelio y amar a Dios y obedecer sus mandamientos. Y una experiencia que yo recuerdo es cuando yo tenía 13 años y yo quería saber si lo que yo estaba haciendo era verdad. Y leí el libro de Mormón y estaba leyendo el libro de Mosías cuando el rey Benjamín estaba hablando del arrepentimiento y nuestra obligación y deber de amar a Dios. Y me acuerdo que yo sentí los deseos de saber y me vinieron a la mente las palabras de un maestro que nos dijo que teníamos que orar para saber si el libro de Mormón era verdadero. Y entonces dejé mi mesa, estaba en mi mesa leyendo y fui a mi cama y me arrodillé y empecé a orar. Y cuando oré, yo pregunté a mi Padre Celestial para saber si el libro de Mormón era verdadero, si todo lo que yo estaba haciendo era verdadero. Y me acuerdo que me vino a toda mi alma un sentimiento de paz y de amor que me llenó. Y desde este momento yo sabía con todo mi corazón que era verdadero. Y de ahí toda mi vida he procurado de seguir a Dios, seguir a Jesucristo. Y sé con todo mi corazón que eso me ha dado mucha felicidad. Y aunque yo tenía esa respuesta, tenía muchas pruebas en mi vida. Yo fui misionero para la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días hace 2 años y fui misionero en la misión Perú-Piura. Pero justo antes de salir, un mes antes de salir, yo tenía mi llamamiento misional y mi padre, él falleció. Y esa fue una prueba muy difícil para mí, pero yo tuve que ejercer la fe en Jesucristo y para salir y dejar mi familia por 2 años y mis amigos, mis estudios, todo, para compartir el Evangelio con todos. Pero hasta hoy en día yo estoy tan agradecido por la oportunidad que yo tuve para servir una misión, porque de ahí yo aprendí cómo confiar en el Señor y Él me calificó, Él me ayudó a ser mejor. Yo sé con todo mi corazón que Jesucristo es mi Salvador, que Él ama a todos sus hijos. Yo sé que el Evangelio de Jesucristo es verdadero. Y si llegamos a Cristo, Él nos allegará a nosotros y podemos conocerlo a Él. Recuerdo cuando era niña, me daba mucho temor a pensar a la muerte. Y eso es algo raro, a ser una niña de 5 años y estar pensando en la muerte. Y siempre mi familia trataba de consolarme y aunque me decían cosas bonitas, que yo iba a ir al cielo y todo eso con Dios, pero no sentía realmente que lo que decían era verdad. Entonces, había un momento en que estaba hablando con un amigo que se estaba preparando para ir a la misión. En ese tiempo no era miembro y tenía muchos deseos para saber más de lo que creía como miembro de la iglesia. Y al hablar con él, le conté ese temor y recuerdo que él estaba dibujando el plan de salvación en una hoja y me estaba explicando el plan de Dios, lo que Él nos ha enseñado. Entonces, que antes de venir a esta tierra vivíamos con Él, aprendíamos con Él y nosotros decidimos venir aquí a la tierra para poder aplicar lo que habíamos aprendido allá. Solo que íbamos a pasar por un velo y el velo del olvido para poder empezar de nuevo. Y que en esta vida íbamos a poder experimentar por nosotros mismos cómo es vivir el Evangelio y
poder buscar a Dios por nosotros mismos. Y luego seguía hablando de lo que venía después de esta vida y yo solo esperaba para ver qué me iba a decir, porque regularmente lo que decía a los demás no me daba consuelo. Pero él seguía y me dijo que después de morir, el cuerpo se iba a la tumba y nuestro espíritu iba al mundo de los espíritus. Y nunca había escuchado el tema del mundo de los espíritus, pero al explicarlo él me dijo como, el cuerpo es el único que se muere, pero nosotros en sí nos mantenemos igual, vamos a poder vivir y vamos a poder vivir para siempre, porque después vamos a poder resucitar por medio de la expiación de Jesucristo. Y al escuchar eso pude sentir mi corazón que se llenaba mucho de alegría y pude saber por mí misma que lo que él me decía era verdad. Y que realmente yo sé que vamos a poder resucitar, que nuestra alma se va a poder mantener y que vamos a poder vivir con Dios de nuevo. Yo me crié en una familia practicante de los principios que en la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días se enseñan. Y no me acuerdo de algún momento en que no creí en Dios. Siempre he creído en Dios como mi Padre Celestial y en su Hijo Jesucristo como mi Salvador. Y he ganado ese testimonio o conocimiento por medio de las Escrituras. Desde muy joven estudié las Escrituras, tanto la Biblia como el Libro de Mormón también. Pero no era hasta que leí el Libro de Mormón por completo y pude orar al respecto y preguntar a mi Padre Celestial si el Libro de Mormón era la palabra de Él, de Dios, que gané un conocimiento adicional y una relación más estrecha con mi Salvador, pues el Libro de Mormón testifica de Jesucristo, del Evangelio que Él enseñó durante su ministerio terrenal. Y al leerlo, cada vez que lo leo, yo siento fuertemente el Espíritu. El Espíritu para mí se siente como ver un amigo o un conocido que no has visto por mucho tiempo. Y al verle se alegra su corazón y se siente de que se eleva en su pecho. Este sentimiento siento yo al leer las Escrituras, especialmente el Libro de Mormón. Y así yo empecé a creer mucho en Jesucristo y seguirle. Pues yo creo que Jesucristo sufrió por nuestros pecados, que cuando nos arrepentimos, nuestros pecados retroceden en tiempo y se sufren por el cuerpo más perfecto que jamás ha existido, el de nuestro Salvador Jesucristo. Él sufrió tanto para nuestros pecados como nuestros dolores y sufrimientos, por guerras, por enfermedades. Eso sinceramente creo, porque he orado al respecto y he recibido un testimonio a mi satisfacción. Yo sé de que tenemos un Padre Celestial que nos ama, y Él ha creado esta tierra para nuestra experiencia. Él nos ha dado el Salvador para que regresemos a Él con cuerpos y espíritus limpios. Yo creo que Jesucristo fundó y es el inventor de la iglesia que yo representé como misionero por 2 años y que actualmente soy miembro de ella. Yo sé de que Dios llama a profetas para guiar a sus hijos. Hoy en día hay un profeta tal como había un profeta antes. El profeta de hoy en día se llama Thomas S. Monson y él dirige el mundo y la iglesia entera. Yo creo que el Libro de Mormón es la palabra de Dios y sé que profetas antiguos de las Américas lo escribieron y de que fueron inspirados por Dios para hacerlo. Yo sé que el traductor del Libro de Mormón fue divinamente inspirado y él se le llama José Smith. José Smith es un profeta. He orado y preguntado a Dios y el Espíritu me ha confirmado de que él realmente vio a Jesucristo y a nuestro Padre Celestial en la arboleda sagrada y que allí sucedió la experiencia que me ha cambiado la vida. Por esta experiencia sé que nuestro Padre Celestial y su Hijo Jesucristo tienen cuerpos que nos aman, que se interesan por nuestros temores y preocupaciones y quieren bendecirnos.
he sentido inmensamente bendecido por ser parte de la Iglesia de Jesucristo y por ser misionero por 2 años para representarlo a Él y ayudar a otros a venir a Cristo. Para mí es un placer poder hablar sobre la fe, especialmente la fe en Jesucristo. Fe para mí es algo que nos motiva a hacer algo, cualquier cosa. Técnicamente se podría tener fe en cualquier onda, en cualquier aspecto de nuestras vidas. Si tenemos fe en nuestro trabajo, vamos a trabajar duro. Si tenemos fe en nuestra familia, vamos a tratarlos bien. Pero la verdadera fe, la fe que más nos ayuda, es la fe en Jesucristo. Algo importante de la fe es de que, pues, no se nota así, no se puede ver la fe, la mera fe, pero sí se puede notar cuando alguien sí tiene fe. Cuando nosotros tenemos fe, especialmente fe en Jesucristo, hacemos cosas porque creemos en Él, porque confiamos en Él. Entonces, cuando yo leo mis escrituras, lo hago no porque es bueno leer, no lo hago porque me gustan las historias. O sea, sí me gustan todas esas cosas, sé que es importante leer, me gustan las historias, pero más que todo yo leo las escrituras porque sé que es algo que me va a ayudar a aprender más sobre Jesucristo. Yo voy a la capilla no porque es un evento social, no porque no tengo nada más que hacer los domingos, pero sé que ahí yo puedo renovar los convenios que he hecho con Jesucristo y puedo servir a otros como Él nos sirvió a todos nosotros. Entonces yo creo que eso nos ayuda a tener una perspectiva diferente en cuanto a la razón por la cual hacemos las cosas. Porque si estamos haciendo las cosas por alguna otra razón, pues puede ser de que esa razón sea buena, pero nunca nada nos va a hacer, nos va a dar tanto apoyo, tanta fuerza como la fe en Jesucristo. Entonces, cuando guardamos los mandamientos, cuando servimos a los demás, para mí es importante recordarnos de que lo estamos haciendo porque también es algo que Jesucristo hubiera hecho. Yo sé que Jesucristo vive y yo sé que Él nos ayuda a tomar las mejores decisiones. Cuando creemos en Él y cuando aprendemos con fe y estamos dispuestos a tratar cosas nuevas, a intentar cosas que tal vez no pensamos que estaríamos intentando, pero lo hacemos porque pensamos que es algo que Jesucristo quiere que hagamos, nos va a bendecir. Y Él siempre está ahí para nosotros. Él siempre nos está cuidando y Él nos va a ayudar porque nos ama. Y yo sé eso porque tengo fe.